Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, Ya estamos al aire en Radio Lateral. Gracias. buenos días. Gracias por ¿Cómo? atendernos. Bueno, muchísimas gracias por llamar. Bueno, estamos ya dispuestos a conversar sobre este título que Laura Roldán, cuando nos permitió tener estos minutos al aire, tituló La desnacionalización de la clase política, cultura jurídica y política Sí. de la nación. Esto no puede más que preocuparnos, ¿no? El hecho de que la propia clase política esté en un proceso de desnacionalización. Bueno, así es. No, antes que nada, buenos días a toda la audiencia también. Les digo que siento mucho retorno y escucho mi voz. Bueno, vamos a Pero de mejorar. todas maneras podemos hablar, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, sí, es un título un poco alarmante, ¿no? Pero lo que ocurre que, bueno, en verdad la situación del país, me parece que en esto podemos coincidir, es de mucha preocupación, ¿no? Ujú, sí. Porque estamos viviendo un momento de inicio, de reinicio de un ciclo de mucha dependencia y crisis Ujú, para la totalidad del país, ¿no? En todas las áreas, ¿no? De mucha regresión. sí. Y esto obedece en parte a que en los últimos años y tal vez en un largo periodo de la historia, lo que uno ve es que la clase dirigencial en general, no únicamente la clase política, ¿no? Ha estado al margen o no se ha hecho cargo de los grandes temas para debatir alrededor de la organización del país, ¿no? En general muchas veces se discuten muchos temas pero que no son de grande trascendencia, ¿no? Ujú, Los temas mayores han quedado al margen del gran debate nacional, con excepciones, ¿no? Porque siempre hay figuras y personas que al menos en nuestro país por suerte son muy lúcidas y llevan adelante una tarea muy digna, pero en líneas generales lo que se discute es muy pobre, entonces no hemos podido prevenir todo lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿no? En el país. Y los grandes temas que surgen en nuestra historia son los relativos a la independencia económica del país, ¿no? ajá, ajá. Seguimos siendo un país muy dependiente, con con grandes problemas para desarrollar productivamente de manera integrada todas las regiones de nuestro país, pero además con una presencia del capital extranjero y concentrado muy fuerte, que ahora se agrava mucho más porque tenemos un modelo de dependencia que se está proponiendo desde el gobierno nacional, que es muy, es de mucha gravedad, ¿no? Ujú, ujú. Así que un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con la falta de pérdida de este debate, de ideas alrededor de qué es la independencia económica hoy, qué tenemos que hacer para lograrla, qué medidas habría que tomar, en qué áreas hay que actuar, cuál es el rol del Estado con todo esto, ¿no? Y vemos un desprecio y una agresión muy grande hacia el Estado, y no hay un debate, una respuesta de parte de la clase política y dirigencial, porque abarca también a la clase, a los dirigentes sindicales y a la dirigencia empresarial también, ¿no? Ujú. Respecto de cuál es el rol del Estado, ¿no? ¿Qué es el poder público? ¿Qué es el Estado nacional en la Argentina? ¿Qué rol tienen que cumplir las provincias, ¿no? ¿Qué es el federalismo? Los grandes temas nacionales aparecen fuera del debate, incluido de los periodistas, ¿no? Con algunas excepciones como ustedes, pero Ajá, en línea general este es el planteo, ¿no? ajá, ajá. Sí, y uno se pregunta hasta dónde es capaz de soportar el pueblo argentino este cambio que nos ha bueno, preparado toda la gente, todo el poder real que está detrás del presidente Mm. argentino, y uno se pregunta hasta dónde puede soportar la imposibilidad de poder pagarle la universidad a un hijo, el colegio, Mm. tener que renunciar a tantas cosas, ¿no? A una alimentación que seguramente era
era buena y ahora tienen que volver para atrás. ¿Cómo se hace, Javier, cuando con una sola palabra, como puede ser en una campaña frenética que fue la de 2023, solo con decir la casta, ¿no? O con mencionar esa palabra, aglutinó a todo un sector donde entran justamente lo que mencionaba recién, sindicatos, clase política, lo que era el gobierno nacional, hacia eso apuntaba Javier Milei, y terminó convenciendo a las grandes mayorías. ¿Qué es la casta para usted, Javier? No lo sé. En general, cuando uno hablaba usaba esos términos, lo hacía por referencia al poder oligárquico, ¿no? A los dueños de la tierra, del poder concentrado, a los poderosos en el país. Pero ahora se ha un poco invertido. En nuestro país es muy común que haya una inversión en el uso del lenguaje, que se invierta el significado de las palabras a lo largo de la historia, ¿no? Recordemos la Revolución Libertadora en el año 55, que vino a imponer una dictadura en nombre de la libertad, ¿no? Y que derogó una constitución con un simple bando militar, haciendo un quiebre del orden jurídico extraordinario, inédito, ¿no? Y consagra el derecho de huelga en la Constitución cuando en verdad lo estaba persiguiendo y reprimiendo, ¿no? Se hace en nombre de la libertad económica una política a favor del interés de los poderosos, porque acá el problema es que se oculta eso, ¿no? Detrás de todo este palabrerío vacío, hueco, hay poderosos intereses que se están defendiendo, ¿no? De los sectores más pudientes del país, ¿no? Y no solo del país, sino especialmente del capital extranjero, porque ahora estamos viendo una entrega muy grande del país al poder extranjero, ¿no? Y esto es producto, yo creo, mira, que lo que ha ocurrido en las elecciones tiene que ver con que un sector muy importante de nuestro país, de la población, ¿no? Se ha visto en una suerte de escepticismo, de no creer en las cosas, de resignación incluso, de impotencia, y acá hay una responsabilidad muy grande de la clase dirigencial, con excepciones, ¿no? Individuales, pero que la clase dirigencial no ha estado a la altura de aportar a los grandes debates nacionales. Entonces la gente se pierde, se desorienta. Muchos terminan creyendo que todo es lo mismo, ¿no? Y bueno, van detrás de ilusiones. No es una mayoría, pero sí es una cantidad importante que alcanza como para definir una elección general, ¿no? Claro, tal cual. Y hasta tanto no se golpee con la realidad social, la cosa no modifica, ¿no? Pero bueno, yo creo que un poco pasa por ahí, ¿no? Sí. Nos marcaba Laura, ayer me compartía un texto que me pareció muy interesante y lo separé para compartirlo con usted, Javier. La propiedad privada, la importancia del primer mandamiento ahora firmado el 9 de julio, y aparte la aprobación de la ley bases. Bueno, la propiedad privada, la importancia del primer mandamiento con la implementación del RIGI y el Pacto de Mayo, firmado ahora el 9 de julio, el Estado otorga garantías a los inversionistas en la adquisición de tierras y empresas como derecho privado imprescriptible e inobjetable, elimina riesgo para la inversión privada y extranjera. Peor no se consigue. Así es, claro. Y ustedes fíjense que esto no fue tema de debate en las elecciones, ¿no? Este proyecto de ley no fue propuesto en la época electoral, ¿no? Con lo cual los grandes intereses siempre aparecen detrás y ocultos, pero ¿qué es lo que explica la realidad? Lo que nosotros estamos viendo ahora es una reformulación de todo el país, de la organización del país y del Estado argentino, ¿no? Esto la gente tiene que saberlo, y acá hay una tarea muy importante de los comunicadores, como ustedes, ¿no? Que lo hacen muy bien, en relación a explicar qué es lo que está pasando, ¿no? Se está reorganizando el país de una manera muy rápida, acelerada, brutal, en contra de los intereses de la mayoría y de la soberanía. Ay, no me digas. El DNU y la ley. A ver. Estamos conversando con el doctor Javier Azali. Estamos teniendo algún problemita con la comunicación. Es bastante repetitivo eso,
pero bueno, nos excede absolutamente. A ver si recuperamos la llamada con el doctor Javier Azali. Estamos hablando bueno, de lo que se nos viene con esta ley bases que aprobó el que te dije. Hola Javier, ya estamos de vuelta. Hola, sí. Sí. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, lo que señalaba era que, en definitiva, el DNU, la ley bases y otras medidas que está tomando el gobierno nacional son en verdad una reforma constitucional encubierta. Están reorganizando el país y el Estado de una manera muy importante en sus bases más esenciales, ¿no? Y esto es algo que la gente tiene que saberlo, porque más allá de que seguramente en algún momento no muy lejano, ¿no? Se va a reiniciar un ciclo más popular en la Argentina, la regresión es muy grande y es difícil recuperar niveles anteriores, ¿no? O sea que deberemos tener un gobierno que cumpla 4 años, 8 años, 12 años, 16, como para ser ya extremadamente optimistas, como para que la taba empiece a cambiar de lugar. Tengo otra cosita para apuntar, doctor. Sí. Otra cosita. El Estado, la función social de la propiedad y el artículo 40 de la Constitución del 49, que fue nuestra primera entrevista, doctor, cuando hablamos de la Constitución del 49, derogada por la reforma de 1994. Claro, había otro mundo en la Argentina en la historia no hace mucho tiempo atrás, con el general Perón. ¿Cuál era la función social que cumplía la propiedad en el Estado, en la cabeza del general Perón? El artículo 40 de la Constitución del 49, que desaparece derogada por la reforma de 1994. ¿Nos puede explicar esto? Claro, bien. En el año 49 se reformó la Constitución de manera integral y se estableció un nuevo modelo de Estado y una nueva organización social, ¿no? ¿En el 49 o en el 94? En 1949. En el 49. Claro, y eso fue derogado por un decreto, un bando militar en el año 56 por una dictadura, ¿no? Sí. En un quiebre total del orden jurídico argentino. Sí. Esa Constitución lo que planteaba era una nueva concepción de Estado, ¿no? Con un Estado que cumplía un rol central, planificador, que se hacía cargo de las áreas estratégicas de la economía, ¿no? Y entre ellos estaba la nacionalización de los recursos naturales, de las fuentes de energía, de las caídas de agua, de la función social de la propiedad, o sea que la propiedad privada está en función social, ¿no? La propiedad privada se la protegía, se la cuidaba, se la promovía, pero había límites y estaba regulada y reglamentada de acuerdo al bien común, ¿no? Del bien de la totalidad de la sociedad. Porque ahí se dijo algo muy importante, que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta ahora y que tiene mucha actualidad y vigencia, y es que cuando el Estado se retira de un área, no es que el Estado deja de intervenir, ¿no? Cuando se habla de desregulación, no es que el Estado deja de intervenir y el área se libera, sino que el Estado sigue interviniendo, pero de otra manera, ¿no? Interviene a favor de los más poderosos. O sea, no Cuando está el ausente. Estado dice que no interviene, está interviniendo de manera indirecta, pero a favor de los más poderosos y en contra de los sectores más débiles. Claro, Entonces, por ejemplo, ahora, Sergio, cuando se habla de la desregulación de la economía, que tanto se está diciendo ahora, en verdad lo que está haciendo es definir una intervención a favor de los sectores más fuertes y poderosos en contra de las mayorías populares. como se dice en el fútbol, es un árbitro que nos está bombeando. Exactamente, y estamos jugando con cancha inclinada. Cancha inclinada, sí. Inclinada, así es. Esto es algo muy importante para señalar ahora, ¿no? Y aquella Constitución del 49, ¿no? Fue tal vez el punto más alto de la cultura jurídica del país en cuanto a la defensa del interés nacional y el interés de las mayorías populares, porque tenía al menos dos criterios o dos principios generales que nosotros debemos de recuperar
que es el de la independencia económica y de la justicia social. Nosotros en la actualidad tenemos un gobierno que no ahorra palabras para despreciar a la justicia social, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que defender esta idea como una idea muy propia nuestra, muy propia de la Argentina, de Latinoamérica incluso, del pensamiento jurídico argentino y latinoamericano, y muy poderosa e importante, central para la organización del país. Es decir, la organización de la producción de bienes y servicios y de su distribución en la sociedad tienen que regirse por estos dos grandes principios, el de la independencia económica y el de la justicia social. Y esto hay que ponerlo en debate. ¿Bien? Y a esto nos referimos un poco con nacionalizar a la clase política y a la cultura jurídica del país. Sí, sí, sí. Coincido y me gusta cómo lo está explicando. Y uno se pregunta, el ciudadano común, ¿no? Esto que hemos presentado, por ejemplo, de arranque nomás, me parece fundamental para entender cómo se están moviendo las placas tectónicas, ¿no? Debajo nuestro. Y sin embargo, pareciera que nos es difícil como comunicadores, y quizá a ustedes como en el plano como academicistas, llegar a la gente, llegar al pueblo, llegar al barrio con este mensaje. Y yo sé que usted lo va a poder explicar mucho mejor que yo, la importancia y cómo tiene que ver con la vida diaria y común de los argentinos estas cuestiones que quizás son de raíz, son cuestiones de disputa política e inclusive, Javier, geopolítica, pero que necesariamente tiene que ver con el interés, con lo que le interesa al vecino para poder vivir mejor. Estas disputas que son, por ejemplo, arrancando desde arriba de todo cuando empezamos, nacionalizar a la dirigencia política, a la clase política actual, tiene que ver finalmente con la vida de todos los argentinos. Y esto, a veces como comunicadores, es muy difícil, porque ¿cómo hago para presentarles a los oyentes que estos temas, la Constitución, que los temas, por ejemplo, del RIGI y demás, tienen que ver finalmente con coletazos que le van a pegar a las clases populares? Claro, bueno, esa es la clave, ¿no? Es la gran clave y en verdad es la gran tarea de la clase dirigencial. Cada uno en su área concreta, ¿no? Cómo explicar al vecino, a la vecina, al compañero y compañera de trabajo, cómo entrar a debatir más que explicar, ¿no? Estos temas, cómo ponerlos en juego, ¿no? En la diaria, ¿no? En la vida diaria de cada uno, ¿no? Esta es una tarea que tenemos todos y todas para llevar adelante en cada uno de nuestros campos de actuación, de trabajo diario, en la familia incluso, ¿no? Y ahí está la clave, ¿no? Sin ninguna duda acá es muy importante ámbitos como los sindicatos, centros culturales, organizaciones civiles, organizaciones políticas, ¿no? Unidades básicas, comité, todos los lugares de encuentro de la gente, mantenerlos y no solamente mantenerlos, sino profundizarlos para poner en debate todo esto y ver cada uno cómo estos grandes temas se traducen en concreto en la vida cotidiana. Los temas de independencia económica a veces son un poco más difíciles. Vos fíjate lo que pasa con el tema de la deuda externa. Había alguien que señalaba hace mucho que la deuda externa era como una enfermedad muy grave para el país, pero invisible, ¿no? Que uno la tiene por dentro y que en un determinado momento brota, ¿no? La enfermedad en su síntoma más fuerte, como con las crisis de deuda, pero que mientras tanto uno no la ve en el día a día, ¿no? La Argentina va rumbo a una gran crisis de deuda externa, ¿no? Y de hecho todo este ajuste que hace el gobierno es un poco para pagar la deuda, ¿no? Y poder renegociar y sobrellevar una deuda, una crisis de deuda que se viene en breve, ¿no? En el país, este año o el año que viene. Pero es difícil explicar lo de la deuda externa en el día a día. Pero los temas de justicia social son más fáciles, ¿no? Sí. Esto tiene que ver con la atención en hospitales, ¿no? Sí. Acá yo vivo en Capital Federal, ¿no? Y en Capital Federal, bueno, hay muchas clínicas privadas y mucha atención privada, pero los grandes temas, cuando uno tiene un gran problema de salud, el que responde es el hospital público, ¿no? Uno sabe que el Garrahan es un gran hospital,
por ejemplo. Sí. Incluso el Hospital Garrahan es nacional y atiende a gente de todo el país. Yo he conocido por mi trabajo de la abogacía a niños y niñas que han venido del interior, de lugares más alejados de Capital Federal a atenderse en el Garrahan, porque es el único hospital que hace una determinada prestación médica, ¿no? Y bueno, pero cuando se deteriora, cuando ese servicio no está más, ¿no? Se sufre una necesidad, ¿no? Yo creo que el eje está en detectar las necesidades, que son muchísimas, ¿no? Y cuál sería la medida que hay que tomar para satisfacer esa necesidad. Y ahí siempre aparece lo público. Ahí siempre aparece el Estado, ¿no? Porque si no es el Estado el que satisface las grandes necesidades de las mayorías en temas como salud, vivienda, por ejemplo, ¿no? Seguridad social, jubilación, ¿no? Alimentación, no hay otra, ¿no? No hay otra manera. Bien, a seguir dando la batalla entonces. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo que ha compartido con nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo y bueno, nos apropiamos de esto y lo voy a escuchar varias veces esta entrevista. Bueno, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Fuerte abrazo, hasta pronto. El doctor Javier Azali, con nosotros, abogado e historiador, profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, autor de algunas publicaciones, algunos libros, es integrante del Centro Cultural Enrique Santos Discépolo y del Centro de Estudios Históricos y Sociales Felipe Varela. Un lujo que nos hemos dado en la mañana.